como decíamos, una jornada extraordinaria y los resultados han sido, como lo decíamos al inicio del programa, pues abrumadores, por encima del 85% según estos sondeos de boca de urna, pero también en el lado izquierdo de la pantalla ustedes van a ir viendo durante la entrevista los resultados al 94% dados por la OMPE. Están con nosotros los analistas políticos, Juan de la Puente y Martín Tanaca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Un gusto. Buenas noches. Bien, los resultados, la verdad que no sorprenden. Uno sabía que más o menos por ahí venía el asunto, pero ¿cómo se debe tomar esto políticamente? Ganó el Ejecutivo, esto es un fracaso rotundo para el Congreso de la República. Sé que hablar, ya personalizando, ganadores y perdedores, ¿es así como lo tenemos que manejar, Juan? Sí, es cierto, ¿no? El presidente Vizcarra ha tenido un respaldo en las urnas de modo personal, que de algún modo también legitima su gobierno, porque el año 2016 él no fue directamente objeto del voto popular. Claro, él no se presenta a las elecciones, pero presenta un menú político que además presenta un esquema de votación, el famoso sí, sí, sí y no, que lo gana completamente en paquete, y evidentemente es un espaldarazo para él. Y en segundo lugar, es derrotado el Parlamento, una parte importante del sistema de partidos o los partidos políticos existentes, cerrando una etapa con consecuencias imprevisibles para el Congreso. He escuchado ahí incluso propuestas de autodisolución del Parlamento, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista el gran ganador es el presidente de la República, pero desde el punto de vista político, más en el mediano plazo, yo creo que se señala un hito en que el Perú se incorpora a un proceso de reformas, todavía con incertidumbre, algo que no se había visto, no se había registrado como proceso en los últimos 18 años. En ese sentido creo que radica la riqueza de este resultado. Pero ¿es un país que de pronto se embarca en las reformas o es que ha pesado más un anti, además liderado, ¿no?, legítimamente por el presidente Vizcarra, Martín? Sí, buenas noches. Yo creo que es una victoria del presidente, pero muy circunstancial, muy de esta coyuntura. Y entonces, como se acaba de decir, el presidente gana, pierde el Congreso, pero mañana tienen que llegar a algún tipo de entendimiento, ¿no? Porque, ahora para implementar la nueva Junta de Justicia se necesita resolver el problema de la Fiscalía de la Nación, se necesita concertar con el nuevo presidente del Poder Judicial, luego está dentro del Frente Judicial, están las recomendaciones que hizo la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración de Justicia. Hay una serie de proyectos de ley allí que están en el Congreso, ¿no? Entonces, implementar la reforma de la justicia pasa por el Congreso de la República. Pasa por el Congreso, así es, y pasa por construir mayorías para aprobar las cosas que se necesitan, ¿no? O sea, pero no basta con el referéndum. Digamos, después de esta derrota tampoco es que estén como para obstruccionismos, ¿no? O sea, yo sí creo que después de esto ya lo que queda es colaborar. Esperemos que sí, y que también de parte del Poder Ejecutivo haya más claridad, más liderazgo y más compromiso alrededor de la reforma, porque creo que la discusión se ha centrado, por supuesto, como era inevitable, en el tema del referéndum, pero todo lo que hay alrededor de los problemas de la justicia no se ha visto, ¿no? O sea, la Comisión Presidencial para la Reforma de la Justicia dio 9 o 10 recomendaciones. El Consejo de la Magistratura es solamente una de ellas, ¿no? Claro, pero igual yo quiero insistir en qué tan involucrados hemos estado los ciudadanos en cada uno de los puntos que se nos han planteado en este referéndum, ¿no? Yo les comentaba hace un rato que incluso faltando pues horas ayer en la tarde, me llamaba una persona y me decía, ¿cómo es esto? Entonces, oye, no puedo inducir a voto. No, yo solo quiero saber cómo quiere Vizcarra que votemos, ¿no? O sea, ¿cuánto conocimiento hay de la ciudadanía o pues el anti es tan fuerte que simplemente eso pesó? Muy poco, y en ese sentido, por esa razón, es mucho más política la esencia del voto, porque en realidad fue una respuesta al llamado, ¿no?, en el sentido del sí, 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 no del presidente. En otros países un referéndum es la culminación de un debate nacional. En el Perú este referéndum es el inicio del debate nacional. Y lo otro es que queda claro que, como dice Martín, de acuerdo con él, el referéndum es un punto de partida, no es un punto de llegada. Y tercero, que, no sé, estaremos hablando de 20, 22, 23 millones de votos, evidentemente son para tomar en cuenta por las instituciones. Sí tiene que haber pactos, sí tiene que haber acuerdos, el Congreso tiene que aprobar los 7 proyectos de ley presentados por el presidente, sobre los cuales pocos se han dictaminado, pero ya en otras condiciones, ¿no?
porque, digamos, el referéndum ha resuelto una disputa política, ha abierto un escenario mucho más claro, pero con la incertidumbre respecto al final de este proceso continúa, ¿no? Ya, pero ¿se puede crear una especie pues, de adicción a la popularidad de parte del jefe de Estado? Bueno, yo creo que en el Perú debería aprobarse un proyecto de ley, lo digo en broma, para prohibir que el presidente tenga más del 50% de aprobación. ¿Por qué? Porque después de eso ya puede producir porque la escalera sirve para subir, pero también para bajar. Y entonces, en este contexto, con presidencias precarias que hemos tenido en el pasado y con mayorías circunstanciales, evidentemente mi impresión es que la construcción de una mayoría política siempre está sujeto a estos vaivenes. Sobre todo ahora este liderazgo del presidente, que es un liderazgo solitario. Entre el 57% de aprobación del presidente y el que le sigue, que tiene 18%, hay más de 40 puntos, y ese liderazgo solitario no solo es aprobación, ese liderazgo recibe demandas, frustraciones, expectativas, desafíos. Por esa razón me parece que una abrumadora popularidad del presidente está en una abrumadora responsabilidad para mantenerte, ¿no? Y esa es la pregunta que tiene que seguir. ¿Y ahora qué? O sea, digamos, ya, ¿qué le recomendarían a Martín Vizcarra a partir de cómo te mantienes con esa cifra tan alta? Bueno, es que él tiene varios frentes, ¿no? Acabamos de hablar hace un momento del tema de la justicia, que es muy complejo, porque además parte de la popularidad del presidente es la popularidad de un puñado de fiscales y jueces que se han metido con grandes figuras del poder y la gente identifica una cosa con la otra también, ¿no? Se va a competir en popularidad con José Domingo Pérez. Sí, pero también vamos a ver qué pasa con esos juicios. Vamos a ver cómo evolucionan, cómo terminan. Entonces puede ser una gran consolidación como una gran frustración. Y luego 3 de las 4 preguntas del referéndum tienen que ver con reformas políticas y la única que tenía más peso, más consistencia era la del bicameralismo, que el propio gobierno llamó a no votar por ella y ya se cayó. Entonces el tema de la reforma política está pendiente también, ¿no? O sea, antes de toda esta discusión, en el Congreso supuestamente se estaba trabajando en una reforma política y ahora esa discusión ya se terminó, ¿no? Y hay que retomarla. Y luego, por supuesto, está el tema del gobierno, ¿no? No tenemos ministro de Cultura, nos quedamos sin ministro de Trabajo, como que la percepción es que se necesita una recomposición. Del ministro de Trabajo, este anuncio de recorte de vacaciones pues no ha caído bien, ¿no? En absoluto, o sea, y siento que son temas muy sensibles, ¿no? en la población. En un país donde la informalidad es tan alta y que probablemente pues, lo más que puedes tener es tu mes de vacaciones y no otros beneficios, estás tocando una fibra muy sensible y popular. Por esa razón creo que después del referéndum el gobierno está obligado a 2 cosas. Primero, el presidente Vizcarra a gobernar a 2 manos, con una mano en las reformas y con otra en la política cotidiana, lo que Montesquieu decía, el gobierno de todos los días. Porque en la encuesta última aparece como que evaluado el presidente en 4 ítems, en uno, que es anticorrupción, aparece muy por encima, pero el gobierno aparece no aprobado en los otros 3. Eso quiere decir que la popularidad del presidente se sustenta en la lucha contra la corrupción. Yo diría que esto podría caminar a ser una conexión precaria. Por eso, gobernar a 2 manos a mí me parece clave porque economía, las reformas, el asunto laboral, la informalidad, la seguridad, la reconstrucción del norte, sí se constituye una agenda que cuando desaparezca, digamos, en el debate, la némesis del gobierno, o sea, el Congreso pierde peso político, evidentemente la gente mirará al presidente para pedirle también otras cosas, ¿no? Claro, pero eso pasa por un cambio de ministros, Martín. De algunos sí, de algunos sí. ¿Qué tanto? ¿El 50%, 70%? ¿Cuánto se tendría que cambiar para poder tener una mano en la lucha contra la corrupción y la otra precisamente en la gestión? Me parece que el gran dilema que debe estar enfrentando el presidente de la República es si es que cambia el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y pasa a una reestructuración a fondo o si manteniéndolo a Villanueva remueve algunas piezas, ¿no? Yo creo difícil, que... ¿no? Esa es la gran cuestión, vamos, ¿no? Yo siento que un poco ya se ha convertido en una dupla de confianza mutua. Sí, pero también al presidente del Consejo de Ministros se le ve desgastado, cansado, ¿no? Entonces habría que ver si es que aprovechando el cambio de año hace algo más radical o si se espera hasta julio, ¿no? Ese es el gran dilema que debe estar enfrentando el presidente, ¿no? Ya, pero en todo caso, como para cerrar esta parte, los anuncios que hizo en CADE avisoran que ya se está empezando a tomar las riendas de esa otra parte que necesita también trabajar. No sé, yo creo que digamos, creo que el presidente en CADE no ha sido tan concreto y específico, ¿no? Creo que se ha sumado y respaldado algunas iniciativas empresariales y ha anunciado algunas cosas sueltas,
pero yo no veo, digamos así, un relanzamiento del gobierno, que es lo que realmente se necesitaría, ¿no? ¿Pasa por cambio de ministros, Juan? Yo lo que creo, lo que rescato del presidente en CADE es su llamado al diálogo, ¿no? Es decir, planteó un esquema diálogo con los empresarios para un conjunto de cosas, ha dicho que va a continuar este diálogo con gobiernos regionales y locales, con la sociedad civil. La pregunta es, ¿cuánto de diálogo necesita esta reforma? Yo tengo la impresión que necesita mucho diálogo, porque hay gente que dice, no, ¿para qué dialogar? Basta con Vizcarra. ¿Para qué dialogar con los partidos derrotados? ¿Para qué dialogar con la sociedad civil? Porque a los sindicatos y a las organizaciones de derechos humanos nadie los ha elegido. Pero en democracia las reformas son pactadas. Esta etapa de consenso a palos ha sido muy complicada, pero la siguiente tiene que haber reformas hacia adentro del gobierno, pero también mucho diálogo, ¿no? Claro, pero digamos, o sea, la sensación era que a partir de que tú votabas sí o no, estos son leyes que ya han sido dadas por el Congreso de la República, que simplemente estoy de acuerdo con eso que se ha dado o no estoy de acuerdo. ¿Para qué más se necesita ese consenso entonces? Para más cosas. ¿Para qué más? Por ejemplo, hay que aprobar... Quiero una junta para nombrar a jueces y fiscales. Esa se tiene que dar. Pero, por ejemplo, ya no es las siete normas, el proyecto de ley planteados por el Congreso, por el gobierno al Congreso, no ha sido determinada. Son 7 y muchas son importantes. Yo rescataría estas 2 vinculadas a la creación de un órgano de control de la Fiscalía y del Poder Judicial, nacido desde fuera. El Poder Judicial no quiere. Y hay que recordar que gran parte de este paquete que presentó Transparencia hace como 2 años, las 33 o 32 reformas sí, políticas todavía están vigentes. O varias de las propuestas de la Comisión de Integridad Presidencial, presidido por el ex defensor Eduardo Vega, también están vigentes. Es decir, hay una caja de herramientas aquí, que en realidad para reformar se necesita mucha conversación, mucho pacto, mucho diálogo. Bueno, entonces por eso es que nos señalabas, podría ser también una gran frustración. Así Pero es. ¿qué tan altas pueden ser las expectativas también de la población? O sea, más pareciera como si este es un asunto casi plebiscitario, ¿no? O sea, ¿respaldas o no la gestión de Martín Vizcarra? Entonces, mi impresión es que tanta ilusión en que eso va a hacer que cambie, pues, notablemente algunas de las situaciones del país no es tan grande. No, pero digamos, yo creo que estos resultados de 80 y pico %, para mucha gente es, ok, queremos eliminar la corrupción sí, del Poder Judicial. Y eso no se puede hacer un día que para los otro. políticos corruptos se vayan. A la cárcel, ¿no? Todos. Así es, que nunca más vuelvan. Pero eso no es lo que va a pasar, digamos, o en todo caso no va a pasar si es que esto no viene acompañado de muchas otras cosas que necesariamente pasan por el Congreso. Entonces en el Congreso, claro, ahora va a haber una recomposición de fuerzas que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Porque este fujimorismo fuerte ya no es cierta, ya no existe, ¿no es cierto? Y además ya no tienen nada que perder tampoco. Sí, pero al mismo tiempo el gobierno no tiene una bancada, ¿no es cierto? No tiene operadores políticos claros en el Congreso. Yo escuchaba a Sheput, que está pues en contra de muchas de las cosas que se han planteado como sí, ¿no es cierto? Así es. Y a Bruce, que no estaba tan contento precisamente con los resultados, Gilbert Violeta. Entonces, ¿cómo te manejas ahí? Bueno, en la perspectiva yo podría decir que ha terminado el momento plebiscitario y se abre la posibilidad de un momento constitucional, no necesariamente constituyente, pero un momento constitucional, mirar qué más reformas, y un momento de una profunda reforma. Podría ser que como otros países nos quedemos en el momento plebiscitario y se acabó y la gente se es satisfecha por eso y el poder también. Sí, pues, tengo la impresión que no. Yo creo que la puerta que ha abierto este referéndum no puede ser cerrada, ¿no? Y si es cerrado, la frustración se va a dirigir contra todo el poder, incluyendo el Ejecutivo. Sí, pues. Provincias, en todo caso el interior, las regiones, ¿no? ¿Tienen ya un poco una foto de más o menos cuáles serían los resultados o alguno que tenga que llamarnos de manera especial la atención? Conversábamos con el equipo y me decían 9 de los 15 que han sido electos en esta segunda vuelta, pues tienen serias investigaciones y denuncias, ¿no? De diversa índole, desde violaciones hasta problemas, ¿no?, de corrupción. ¿Cómo interpretamos todo eso? Yo creo que empiezan con un pie débil las nuevas autoridades, ¿no? Bueno, a ver, para empezar, el cambio de autoridades regionales va a afectar la rapidez con la que se implementan algunos proyectos, que son importantes para que el país siga funcionando, ¿no? Pero de otro lado, como dices, muchos han ganado con porcentajes muy bajos en primera vuelta, sí. ¿No es cierto? Muchos tienen acusaciones. Tenemos la tanda anterior de presidentes 15, regionales, 9. De gobernadores con muchos, con procesos penales, ¿no es cierto?
Entonces la cosa no, lamentablemente no pinta bien, ¿no? Hay algunos en regiones particularmente problemáticas, ¿no es cierto? Claro. No, y luego por otro lado vemos a Zenón Cuevas, a Dubí, Exactamente. reuniéndose con Evo, entonces como que el interior del país también va a estar movido. Ahora, pero yo quiero ser en medio de esto directa y francamente irónico. ¿Cómo? ¿Y no decían que la reelección era la no reelección era Claro. la solución? Se impuso la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Bueno, estamos Ahí está. frente a un evento hecho práctico que demuestra que no es suficiente o quizás no sea la salida, Sí, pues. cuando todos son nuevecitos, ¿no? No, y más cuando, digamos, nuestra historia de los últimos años nos dice que lo que ha seguido viniendo después no ha sido precisamente mejor, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso veremos qué Así pasa en es. las próximas semanas. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias.